Bien, hola, buenas noches. Buenas noches nuevamente, doctor José Luis Castro. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio ya a la ponencia del día de hoy. A todos, el día de hoy tenemos como ponente al doctor José Luis Castro y sin más preámbulos, bienvenido doctor y le cedo la palabra. Karen, muchas gracias. Eh, Primero que nada, quiero agradecer a Lidera, Centro de Arbitraje, Conciliación y Student Board, al Colegio de Ingenieros de Amazonas y al Colegio de Arquitectos de San Martín por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, Karen? No, doctor, no, simplemente se está viendo su rostro. Un segundo, por favor. Bien, ahora sí se puede visualizar, doctor. Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí, puede iniciar. Karen, ¿me confirma si se ve? Sí, doctor, sí, normal, se visualiza normal. Usted puede iniciar cuando desee. Ok, vamos a iniciar entonces. Pues bien, hoy nos ha tocado varios temas para tratar. Quisiera iniciar con una pequeña introducción sobre qué es el arbitraje, cuándo se da un arbitraje, quién regula el arbitraje en el Perú, por qué es importante el arbitraje, cuáles son las características del arbitraje, qué se entiende por acuerdo o convenio arbitral y cuáles son los principios del arbitraje. Entendiéndose que se trata de un curso de arbitraje, vamos a hacer un pequeño repaso de estos temas que son simples, sencillos y fáciles de comprender, y estoy seguro que la mayoría, si no son todos, lo tenemos más o menos claro. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje eh, podemos definirlo como un método alternativo de solución de conflictos por el cual las partes, a través de un acuerdo, se comprometen a someter la decisión de sus diferencias a un tercero imparcial, que puede ser un árbitro único o un tribunal arbitral. ¿Cuándo se da un arbitraje? El arbitraje se inicia para resolver controversias derivadas de derechos de libre disposición, tales como asuntos comerciales, obras civiles, contrataciones entre privados y el Estado. ¿Quién regula el arbitraje en el Perú? ¿O qué norma es la que regula el arbitraje en el Perú? El arbitraje está regulado por el Decreto Legislativo número 1071, vigente desde el 1 de septiembre del 2008. ¿Por qué es importante el arbitraje? El arbitraje es altamente efectivo porque resuelve las controversias de manera definitiva mediante un laudo arbitral, en un proceso ágil y eficiente, dirigido por árbitros con capacidad y especializados en las materias correspondientes. ¿Cuáles son las características del arbitraje? Las características del arbitraje son las siguientes. El arbitraje es consensual, las partes seleccionan al árbitro o árbitros, el arbitraje es neutral, procedimiento confidencial y la decisión del tribunal arbitral a través de un laudo es definitiva. ¿Qué se entiende por acuerdo o convenio arbitral? Se entiende por convenio arbitral el acuerdo entre las partes de someter a arbitraje todos o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica definida, sea contractual o no. ¿Cuáles son los principios del arbitraje? El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. El laudo arbitral es la sentencia que emite el tribunal arbitral y este laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico.
Ahora bien, pasemos a lo que es uno de los temas de esta noche principales, como es el arbitraje de emergencia. ¿Cuál es el concepto de arbitraje de emergencia? El arbitraje de emergencia es aquel proceso inmediato y rápido en el que se ampara a una de las partes afectadas cuando existe un peligro inminente o exista un perjuicio irreparable. El proceso se inicia con la presentación de una solicitud cautelar sin necesidad de que exista un tribunal arbitral. El árbitro de emergencia es aquella persona que resolverá una petición de medida cautelar de carácter urgente, la cual puede ser solicitada antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo, en virtud del convenio arbitral pactado como acuerdo por las partes. En un proceso arbitral, en muchas ocasiones, tan importante como obtener un laudo que ampare lo solicitado es contar con la mayor rapidez posible con una medida cautelar que pueda asegurar desde un inicio el derecho del demandante. Actualmente ya no es necesario esperar que el tribunal arbitral se instale o acudir al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar, pues los principales centros arbitrales del Perú regulan la figura del arbitraje de emergencia. El árbitro de emergencia es un árbitro que es designado por la institución arbitral que administra el arbitraje. Debe resolver las solicitudes de medidas cautelares que se presenten antes del inicio del arbitraje. Tiene como principal ventaja la celeridad, pues evita acudir al Poder Judicial, quien suele demorar para conseguir medidas cautelares. Además, no se evita esperar a que se instale el tribunal arbitral, que en muchos casos, entre no aceptaciones al cargo y recusaciones, puede demorar meses. Debemos aclarar que el árbitro de emergencia o el árbitro designado por la institución debe pertenecer a la nómina de árbitros de dicho centro. Características del arbitraje de emergencia. Cada centro de arbitraje tiene sus reglas propias sobre el procedimiento a seguir para designar un árbitro de emergencia y para obtener una medida cautelar. Las principales características que se dan de este procedimiento es la presentación de una solicitud ante el centro de arbitraje, la cual debe contener claramente el pedido cautelar, los argumentos y los medios de prueba, siendo necesario explicar la urgencia del peligro cautelar. Junto con esta solicitud se debe acreditar el pago de los costos del procedimiento. El centro arbitral designa al árbitro de emergencia de- del registro de árbitros de cada centro arbitral tiene. El árbitro de emergencia debe dictar su decisión sobre la medida cautelar solicitada en un plazo que no exceda de los 3 días siguientes de haber aceptado la designación. Se notifica a las partes el laudo que contiene la medida cautelar otorgada, culminando la competencia del árbitro de emergencia y procediéndose a iniciar el proceso arbitral a través de un tribunal arbitral. Como se puede apreciar, se trata de un procedimiento bastante rápido y eficiente que tiene las ventajas ya señaladas. Es importante resaltar que en este procedimiento la medida cautelar se concede con conocimiento de la contraparte. Consideramos que la figura del árbitro de emergencia es una buena alternativa para cautelar un derecho de conflicto. No sé si ahí sobre ese tema hay alguna interrogante, alguna pregunta. Por favor, simplemente me interrumpen y hacemos la pregunta y damos la respuesta para que no se vayan a olvidar de su pregunta, ¿eh? Ok. El segundo tema es el decreto de urgencia número 020-2020, el cual fue dado el 23 de enero del 2020. ¿Qué nos trae este decreto de urgencia? En principio debemos recordar y tener en cuenta que este decreto de urgencia fue dado en la época del interregno parlamentario. Vizcarra había cerrado el Congreso y estaba simplemente funcionando la comisión permanente, que aprobaba los decretos de urgencia que el Ejecutivo emitía. En ese interregno, a eso se le llamaba interregno parlamentario, y en ese periodo es que se produce la dación de este decreto de urgencia. Este decreto de urgencia trajo mucha discusión por las modificaciones que se introducían a la ley de arbitraje. En principio, porque no se tenía claro si la ley de arbitraje podía ser modificada simplemente con un simple decreto de urgencia, por el rango de la norma.
Y la percepción que tenían la mayoría de personas es que este decreto de urgencia fue concebido para evitar que el Estado sea perjudicado en los arbitrajes donde participa. Como sabemos, las normas no deben ser ni pro Estado ni pro contratista, sino pro sistema de contratación. Ese es lo principal. El arbitraje debe ser un mecanismo técnico imparcial que permita arribar a un lado correcto de derecho. Las principales modificaciones al arbitraje: límites al arbitraje ad hoc, únicamente controversias menores a 10 UITs, obligatoriedad de carta fianza mayor o igual a la garantía de fiel cumplimiento para la obtención de medidas cautelares, inclusión de la figura del abandono, causal de incompatibilidad para ser árbitro, límites sobre la competencia de los árbitros para resolver recusaciones, recusación de árbitros en caso de anulación del laudo, prohibición de imposiciones de multas o conceptos similares en el laudo, y publicidad de los arbitrajes en las que el Estado sea parte. Vamos a tratar brevemente cada uno de ellos para ampliar un poco más la explicación. Límites al arbitraje ad hoc. Únicamente controversias menores a 10 UIT. Cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional, pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere a 10 UITs. En ambos casos, son arbitrajes de derecho, con excepción de los proyectos desarrollados mediante asociaciones públicas y privadas, que son de naturaleza técnica y que pueden ser atendidos alternativamente por arbitrajes de conciencia. La obligatoriedad de la carta fianza mayor o igual a la garantía de fiel cumplimiento para la obtención de medidas cautelares. En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada por el tiempo que dure el proceso arbitral. El monto de la contracautela lo establece el árbitro ante quien se solicita la medida cautelar. Dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por el tribunal arbitral. La inclusión de la figura del abandono. En los procesos arbitrales, si no se realiza un acto procesal que impulse el proceso durante 4 meses, se declara el abandono del proceso arbitral de oficio o a pedido de parte. Si el arbitraje es institucional, esta declaración es efectuada por la Secretaría General del Centro de Arbitraje. Si es ad hoc, la declaración es efectuada por el árbitro único o tribunal arbitral. La declaración de abandono impide iniciar otro arbitraje sobre la misma pretensión durante los 6 meses posteriores. Si se declara el abandono por segunda vez entre las mismas partes y por los mismos hechos o pretensión, caduca el derecho del accionar. Es decir, caduca el derecho de alguna de las partes de iniciar un proceso arbitral. Causal de incompatibilidad para ser árbitro. Tienen incompatibilidad para actuar como árbitro el que ha tenido actuación previs en el caso concreto que debe resolver, ya sea como abogado de alguna de las partes, como perito, o el que tenga intereses personales que pudieran estar en conflicto con el ejercicio de la función arbitral. Los límites sobre la competencia de los árbitros para resolver recusaciones. Las recusaciones de los árbitros por alguna de las partes de un proceso deben ser resueltas por la institución arbitral. A falta de esta, en los casos ad hoc, corresponde que las recusaciones sean resueltas por las cámaras de comercios de la localidad. Es nulo todo acuerdo que establezca la posibilidad de que los mismos miembros de un tribunal arbitral resuelvan la recusación de alguno de los árbitros. Recusación de árbitros en caso de anulación del laudo. En caso el laudo sea anulado por el Poder Judicial, cualquiera de las partes está facultada a solicitar la sustitución del árbitro que designó, siguiendo el mismo procedimiento que determinó su designación. O puede solicitar la recusación del árbitro o árbitros que emitieron el laudo anulado. Prohibición de imposición de multas o conceptos similares en el laudo. En los arbitrajes en los que una de las partes es el Estado, no cabe la imposición de multas administrativas o similares, u otros conceptos diferentes a los costos del arbitraje. La publicidad de los arbitrajes en la que el Estado sea parte. Las actuaciones arbitrales y laudo son públicos una vez que ha concluido el proceso arbitral, observando las excepciones establecidas en las normas de transparencia y acceso a la información pública.
Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, el tercer tema es la ley 32069, la nueva Ley General de Contrataciones, recientemente publicada, recientemente emitida. ¿Cuáles son los principales cambios que nos trae esta ley en nuestro tema arbitral? Los mecanismos de resolución de controversias, los centros que administran las controversias, los requisitos para ser árbitro o adjudicador, los plazos de caducidad y el laudo. Mecanismos de resolución de controversias. Las controversias pueden ser resueltas mediante la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, JPRD, a partir de ahora, con esta nueva ley, antes era la JRD, la conciliación, el arbitraje y otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, famosos contratos FIDI, ¿no? Asistencia informal. La Junta de Prevención y Resolución de Conflictos promueve la prevención de desacuerdos. ¿Cuál es la oportunidad para acudir a una junta? Cualquier momento, en las reuniones o visitas al sitio o locación del proyector que hagan los miembros de esta junta. ¿Cuáles son las acciones? Identifica un potencial desacuerdo y recomienda evitar las discrepancias. Asiste a las partes para lograr entendimientos o acuerdos por escrito de oficio o a petición de una de ellas con asentimiento de la otra. ¿Cómo se realiza esto? Entre conversaciones con las partes, en reuniones separadas previo acuerdo y asentimiento de la otra parte, apreciaciones o comentarios informales de forma oral escrita o cualquier otra forma de asistencia. Ninguna de estas opiniones que se realicen previo a o que ofrezca la Junta de Prevención y Resolución de Disputas durante el ejercicio de la asistencia informal la obliga al momento de absolver formalmente alguna consulta de las partes o tomar una decisión con relación a una sumisión formal presentada por alguna de ellas. No pueden ser sometidas a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación o arbitraje, las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza, que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Estos supuestos son de competencia del Poder Judicial. Tratándose de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. El titular de la entidad puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obras mayores al 15% y hasta un máximo de 30% del monto originalmente contratado, restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que se cuente con los recursos necesarios. El titular de la entidad podrá autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales mayores al 30% hasta un máximo del 50%, previa autorización de la Contraloría General de la República. La conciliación. ¿Cuándo puede usarse la conciliación? ¿En qué casos? Resoluciones de contrato, ampliaciones de plazo, recepción en conformidad de obra, valorizaciones y metrados, liquidación del contrato, los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato, otras que regule el reglamento. Obligatorio, para poder acudir a la conciliación en los casos antes mencionados, es que se trate de contratos menores o iguales a 8 UITs. No se puede ir a conciliación para un caso de nulidad de contrato. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene como competencia absolver consultas en algún aspecto contractual o técnico, resolver controversias técnicas y contractuales y otras establecidas en el reglamento. La caducidad, para poder ir a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o acudir a ella, 20 días hábiles desde que cualquiera de las partes comunica a la otra su desacuerdo con la materia. 20 días hábiles desde la notificación de la decisión comunicando por escrito a la otra parte
y a la JPRD su desacuerdo total o parcial con la decisión. Si no inicia el arbitraje respectivo dentro de los plazos de caducidad, no controversias relativas a invalidez, nulidad o eficacia del contrato. Arbitraje. ¿Qué dice la nueva norma sobre arbitraje? ¿Qué materias son arbitrales ahora? Las controversias relativas a validez, nulidad o eficacia del contrato. Arbitraje debe ser de derecho, nacional o internacional y en español. Los ad hoc es para los casos en los montos de controversias que no superen 10 UITs. El convenio arbitral puede identificar la institución que administra el arbitraje. Debe estar esta institución en el registro de centros de arbitraje. Si es internacional, se puede acudir a las cortes de reputación reconocidos internacionalmente que no están en el registro. A falta de acuerdo o existencia de dudas, el árbitro único es quien deberá llevar la conducción del proceso arbitral, pero por criterios de complejidad y cuantía debe ser un tribunal arbitral de acuerdo a las partes o al reglamento de la institución arbitral. El artículo 362.1 del reglamento de esta nueva ley señala que el convenio arbitral forma parte del contrato como una cláusula de este, en el cual se identifica la institución arbitral bajo cuyas reglas se rige el procedimiento arbitral, la cual debe contar con inscripción vigente en el regajo. El artículo 363.1 del proyecto del reglamento de la nueva Ley General de Contratación Pública señala que solo cuando el contratista sea un extranjero no domiciliado y cuando el monto del contrato supere las 20.000 UITs, así como la especialidad del objeto y la complejidad del contrato, se podrá ir al arbitraje. Los centros que administran controversias, los famosos centros de arbitraje, forman parte del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, REAJU, que va a ser administrada por el OS. ¿Qué deben contener los centros que administran controversias, los nuevos centros de arbitraje? Estar debidamente constituidos como personas jurídicas, contar con un código de ética y reglamento interno de acuerdo con los lineamientos del OS, y contar con no menos de 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales o juntas de prevención y resolución de disputas. En el caso de instituciones arbitrales o centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas recién constituidas, cumplir con los requisitos de incorporación que se establecen en el reglamento. Debe también estos centros de arbitraje estar debidamente constituidos como personas jurídicas, tener como objeto social administrar arbitrajes y o administrar juntas de prevención y resolución de disputas en materia de contrataciones públicas según corresponda. Contar con un código de ética y un reglamento interno, el cual debe encontrarse conforme a los lineamientos emitidos por el OS. Presentar una declaración jurada de cumplimiento e integridad indicando cumplir y mantener con los requisitos regulados en la ley, el reglamento y la directiva que se apruebe, así como conducir los procesos arbitrales y de juntas de prevención y resolución de disputas en estricto cumplimiento de su código de ética y la normativa de contratación pública aplicable. No contar con sentencia firme que declare la responsabilidad penal de la institución arbitral o del centro, de sus representantes o de los miembros de sus órganos. Contar con no menos de 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales o juntas de prevención y resolución de disputas según corresponda. Contar con una tabla de determinación de gastos arbitrales o de gastos de las juntas de prevención y de resolución de disputas de los servicios que ofrece, la cual debe estar publicada en el portal institucional y tener un diseño responsivo para su fácil ubicación, junto con la fórmula aplicable para su determinación, calculadora de gastos u otro mecanismo para la obtención de la tarifa aplicable. Los centros de arbitraje deben contar con un procedimiento de incorporación de árbitros o adjudicadores a sus nóminas, el cual debe ser publicado en su página web institucional. La incorporación de un profesional en la nómina es responsabilidad exclusiva de la institución arbitral o centro. Debe contar con un órgano institucional superior que resuelva en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de arbitrajes y juntas de prevención y resolución de disputas, recusación de árbitros o adjudicadores,
así como lo relativo a sanciones a árbitros y adjudicadores que integren su nómina. La conformación del órgano institucional superior debe ser de conocimiento público. Mientras se encuentren en cargo, los miembros del órgano institucional superior pueden conformar la nómina de árbitros o adjudicadores de la institución, pero no pueden ejercer como árbitros o adjudicadores mientras dure su participación en el órgano en mención a efectos de evitar conflictos de intereses. Remitir a OS sus nóminas de árbitros o adjudicadores para controversias relativas a materias de contratación pública, que cumplan los requisitos establecidos por la ley y el reglamento. La nómina debe registrar como mínimo sus especialidades y ser actualizada periódicamente conforme a las disposiciones que emita el OS. Contar con sede institucional que cuente con las autorizaciones pertinentes para su funcionamiento y atención al público, la edificación y logística conforme se establezca en la directiva que emita el OS. Debe, además, contar con personal que brinde soporte administrativo de los procesos a su cargo, conforme a la directiva aprobada por el OS, respecto de los requisitos establecidos en el presente reglamento. Contar con herramientas de gestión de calidad y con políticas antisoborno sujetas a auditoría, conforme a la normativa de la materia y la directiva aprobada por el OES. Adicionalmente, las instituciones arbitrales deben cumplir lo siguiente: contar con una nómina de secretarios arbitrales que brinden soporte y asistencia a los árbitros, de modo que se garantice la celeridad en la tramitación del arbitraje, la que debe ser publicada en el portal institucional. Contar con un portal institucional que permita la visualización de las resoluciones o decisiones emitidas en el marco de un arbitraje, así como de las certificaciones internacionales vigentes con las que pueda contar, y demás información conforme a la directiva aprobada por el OS. Contar con herramientas informáticas que permitan la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente arbitral, debiéndose verificar las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos, conforme a las directivas aprobadas por la OS respecto de los requisitos establecidos en el presente reglamento. Adicionalmente, los centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas deben cumplir lo siguiente: conjuntar con una nómina de personal profesional de apoyo que brinde soporte y asistencia a las juntas, contar con un portal institucional que permita la visualización de toda la información de los procedimientos a su cargo, las recusaciones, las resoluciones o decisiones emitidas y demás información conforme a las directivas aprobadas por el OS. Contar con herramientas informáticas que permitan la trazabilidad de la documentación que conforme el expediente que se genere para emitir decisiones vinculantes para solución de controversias, debiendo verificarse las fechas ciertas de ingreso y salida de documentos de acuerdo a la directiva aprobada por el OS. Se requiere ser acreditado para resolver sobre contratos cuyos montos originales superen las 2.000 UITs. Deben acreditar ante OS, contar con certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno, los llamados ISO de calidad y ISO antisoborno. Las instituciones arbitrales que administren arbitrajes que versen sobre controversias surgidas en contratos con montos originales iguales o superiores a los 20.000 UITs deben acreditar ante el OES el cumplimiento de los siguientes requisitos adicionales: contar con no menos de 10 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales, haber organizado y administrado más de 100 procesos arbitrales que hayan ocurrido con laudo, contar al menos con 100 árbitros en su nómina para resolver controversias en contrataciones públicas para acreditar ante OES, certificación internacional respecto a la gestión de seguridad de la información. Para que la institución arbitral se encuentre habilitada para administrar este tipo de arbitrajes, el secretario asignado al caso específico debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley para desempeñarse como árbitro único o presidente del tribunal arbitral. Para esos casos no está permitido pactar árbitro único. ¿Cuáles son los requisitos para ser árbitro o adjudicador? Se debe contar con un título profesional o equivalente registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU. Para ser árbitro, la experiencia no debe ser menor a 3 años según las siguientes condiciones: en el sector público desempeñándose en materia de contratación pública y en el sector privado como árbitro secretario arbitral en la presente ley o profesional con experiencia en contratación pública. En caso de árbitro único o presidente del tribunal arbitral,
El profesional además debe tener especializaciones acreditadas en derecho administrativo, arbitraje y contratación pública. Para ser adjudicador, no es experiencia no menor de 2 años como adjudicador o como supervisor de obra, o cumplir con los requisitos que se establecen para ser árbitro. Para ser árbitro, se debe formar parte de la nómina de una institución arbitral que se encuentre inscrita en el regajo. No estar impedido, ya lo señalé, para ser presidente del tribunal o árbitro único debe contar con estudios de derecho administrativo, arbitraje y contrataciones públicas, estudios concluidos de doctorados o maestrías o posgrados por universidades o colegios profesionales con un mínimo de 120 horas académicas o una docencia universitaria de 2 años o 240 horas académicas. Las partes pueden proponer árbitros distintos a los que forman parte de las nóminas de la institución arbitral elegida, siempre que formen parte de las nóminas de una institución arbitral que se encuentre en el regajo, en cuyo caso, la institución arbitral elegida por las partes puede confirmar o no la designación de los árbitros efectuada por las partes. Dicha decisión es impugnable únicamente ante el órgano superior de arbitraje de la institución arbitral. Para ser adjudicador, se debe también formar parte de la nómina de un centro de administración de junta de prevención y resolución de disputas que se encuentre en el regajo, no estar impedido, especialización acreditada en negociación, medición o comunicación efectiva, mínimo 80 horas académicas. Adjudicador único presidente debe ser ingeniero o arquitecto con experiencia acreditada como proyectista, supervisor, residente, en al menos una obra de la misma especialidad y de similar envergadura, y o experiencia en gestión, administración contractual o gestión de proyectos. En caso de contratos de suministro, el adjudicador único o al menos uno de los adjudicadores de la JPRD debe contar con conocimiento y experiencia en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Se encuentran impedidos para ejercer la función de árbitro o adjudicador las autoridades tipo presidente, ministros, congresistas, viceministros, eh, que están establecidas en el inciso 1 del numeral 30 del artículo 30 de la ley. Los impedidos para contratar con el Estado, que están referidos en el artículo 30 de la ley. Los fiscales y magistrados, con excepción de los jueces de paz, los ejecutores coactivos, los procuradores públicos y el personal que trabaja en las procuradurías o de las unidades orgánicas que hagan sus veces, cualquiera sea el vínculo laboral, el personal militar y policial en situación de actividad, los funcionarios y servidores del OS hasta 6 meses después de haber dejado la institución, los funcionarios y servidores públicos en las controversias que tengan relación directa con la entidad contratante o el sector en que laboren, y dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompatibilidad vigentes. Las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica por sus colegios profesionales que impiden el ejercicio de la profesión, los sancionados con inhabilitación o con suspensión de la función arbitral establecida por el Consejo de Ética, en tanto estén vigentes dichas sanciones, aquellos que tengan antecedentes penales o policiales, y aquellos árbitros o adjudicadores sancionados con suspensión o exclusión vigente por falta al código de ética de cualquier institución arbitral o centro de administración de junta de prevención y resolución de disputas, en tanto dure dicha suspensión o exclusión. Aquellos árbitros o adjudicadores que cuenten con más de dos recusaciones fundadas resueltas en arbitraje sobre contratación pública en los 2 últimos años. Plazo de caducidad. El arbitraje que verse sobre las controversias respecto de la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato es solicitado en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia. En todas las demás controversias, cualquiera de las partes da inicio al arbitraje como máximo dentro de los 30 días hábiles siguientes a estas acciones. La entrega del bien final, en el caso de los contratos de adquisición de bienes, la presentación del entregable final en el caso de los contratos de prestación de servicios, la entrega de la obra en los casos de contratos de obra. Hay excepciones, como todo, cuando con posterioridad a las actuaciones señaladas en los párrafos 84.4 y 84.5 de la ley, aún se encuentra pendiente la decisión de la Junta de Previsión y Resolución de Disputas
El plazo se computa desde la fecha en que se emite la decisión de dicha junta o en la fecha en que ésta quede disuelta. En las controversias referidas a la conformidad del bien, servicio u obra, el plazo se computa desde la negativa de esta o desde el vencimiento del plazo para otorgar la conformidad según corresponde. En las controversias referidas a la liquidación del contrato de obra, el plazo se computa desde la culminación del procedimiento de liquidación. En las controversias referidas al pago final o prestaciones pospago de bienes y servicios, el plazo se computa desde la fecha en que se produce el pago final o desde el vencimiento del plazo para realizar el pago final. En las controversias referidas a defectos o vicios ocultos, el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta 60 días hábiles posteriores al plazo de responsabilidad del contratista previsto en la ley. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, el plazo es de días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia. El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación y se debe notificar a las partes a través de la Pladicom. Contra dicho laudo solo cabe interponer recursos de anulación. Las entidades contratantes solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular de la entidad, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. El pago del laudo arbitral es obligatorio. El reglamento establece los mecanismos de pago y su exigencia. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Alguna duda? ¿Ahora se me escucha? Doctor, creo que no hay ninguna duda debido al silencio. Creo que no. Ok, entonces continuemos. Bueno, la ética y la moral. Este tema es un poquito subjetivo, por decirlo de alguna forma. Hemos tratado de poner algunos conceptos que paso a compartir con ustedes. ¿Qué es la ética? El concepto de ética proviene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser de una persona. Se aboca a la reflexión sobre nuestras creencias y prácticas morales, como rama de la filosofía. Trata de los valores morales de la cultura o de la civilización para encontrar normas que deben regir la conducta virtuosa para la persona individual, determinada comunidad o grupo humano. La ética comprende y por lo tanto evalúa el proceso de valorización de los actos humanos, es decir, aporta las razones para valorar por qué algo es bueno o malo. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a las creencias y prácticas universales y de primer orden sobre el bien y el mal, por medio de las cuales guiamos nuestro comportamiento. La moral viene del latín moris o conducta. Es un sistema de juicios de valor que forman parte de la cultura de una sociedad o comunidad humana, mediante el cual esa comunidad califica como buenos o malos los actos de las personas que pertenecen a ella. Los principales propósitos de la moral: mantener conjunción en la sociedad, tomar buenas decisiones para disminuir el sufrimiento humano,
promover el florecimiento de los individuos, resolver conflictos de una forma justa y ordenada, otorgar reconocimiento y responsabilidad, premiación y castigo, así como culpa. Hecho este cuadrito comparativo de lo que son la definición, semejanza y diferencias entre ética y moral. La definición de ética, ciencia práctica que estudia los actos humanos vistos desde la bondad o maldad de los mismos. Rama de la filosofía que se aboca a la reflexión sobre nuestras creencias y prácticas morales. La moral se define como el conjunto de costumbres, valores y normas que dirigen nuestra conducta dentro de una sociedad. Sirve para distinguir los actos buenos de los malos. Semejanzas, la etimología similar del griego ethos, que significa carácter o modo de ser una persona. Etimología similar del latín morris para el tema de la moral, que significa conducta o prácticas de comportamiento. Diferencias. La ética comprende y por lo tanto analiza y evalúa las reglas. Es el valor que establece la persona, producto de su reflexión, conciencia y elección. La moral es un sistema de juicios de valor. Establece normas y principios de carácter universal. Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis del código de ética para el arbitraje en contrataciones públicas. El código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado es aplicable a los arbitrajes administrados por el OCE, los arbitrajes ad hoc y suplementariamente a los arbitrajes administrados por instituciones arbitrales que tengan aprobado un código de ética o que teniendo uno no establezca la infracción cometida por el árbitro o no establezca la sanción aplicable. El código desarrolla los principios rectores que deben observar todos aquellos que participan en arbitraje en contrataciones con el Estado. Establece también las reglas generales de conducta para los árbitros, las que no son limitativas ni excluyentes de otras previstas en la legislación. ¿Cuáles son los principios de la función arbitral? Integridad, imparcialidad, independencia, idoneidad, equidad, debida o conducta procedimental, transparencia. Finalmente, se me pidió hablar sobre, dar algunos consejos sobre ética y conducta funcional del árbitro. En los años de experiencia que tengo como árbitro, antes fui funcionario público también, creo que el principal consejo que puedo darles es que actúen siempre de tal forma que cuando lleguen a sus casas y se echen a dormir, puedan dormir tranquilos, sin nada que los perturbe, sin nada que los moleste, que es la conciencia de haber hecho malo o haber actuado de una forma no profesional y ética y haber perjudicado a una de las partes. Ser árbitro no es fácil. Ser árbitro es una cualidad que los que nos dedicamos al arbitraje debemos de cuidar y proteger la institución arbitral. Ya han habido en el Perú, lamentablemente, casos como el de Odebrecht, que tiraron una mancha no sobre determinados árbitros, sino que tiraron una mancha sobre todo lo que es el arbitraje. Y a todos los que estamos involucrados en el arbitraje nos afecta, directa o indirectamente. Entonces, los que van a recién iniciarse como árbitros o los que ya tienen un poco de experiencia como árbitros, cuiden el arbitraje. Cuiden mucho el arbitraje porque el arbitraje, no solo para quien les habla, sino para muchos, es el método más eficiente de solución de conflictos, es el método más ágil, es el método más justo de solución de conflictos y por algo la mayoría, por no decir todos, prefieren el arbitraje que acudir al Poder Judicial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿Está claro? Hablé muy rápido.
No sé, Karen, si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, por mi Sí, ¿no? parte, doctor, no quedó ninguna duda, no decir verdad. Pero de todas maneras, hay, la reunión se está grabando, ¿no? De repente para algunas personas que no han asistido el día de hoy, pero no sé si alguna de las personas tiene algo que preguntar, de repente no se anima a hablar, tenemos el chat, así que pueden preguntar. Gracias, Juan. Hemos tratado de compartir un poco conceptos, básicamente. Me hubiera gustado intercambiar algunas ideas, algunos puntos de vista, que es básicamente lo que interesa, ¿no? El día a día de lo que ya uno como árbitro vive y poder compartir las vivencias con ustedes. Eh, por eso te dejo abierto la posibilidad de que de repente tenga algún temita, alguna duda de lo que ya hemos conversado un poco, ¿no? Sí, Bueno, me quedó claro, doctor. gracias. Sí, más bien, mire, yo soy ingeniero civil de profesión, pero siempre al tener los problemas que se suscitan, ¿no? Entre el contratista y la entidad contratante, para mí ha sido mucha ayuda poder tener este conocimiento, tanto legal, ¿no? Para poder aplicarlo dentro de las labores cotidianas en la ejecución de proyectos, para poder siquiera explicar o debatir con el contratista o con la parte de la consultoría para tratar de evitar a llegar a todos estos puntos, pero de mi parte le agradezco porque me ha aclarado muchas dudas. Gracias, Fernando. Gracias por tus palabras. Igual, la presentación queda, eh, Karen, para que la puedan compartir con los demás alumnos. Y bueno, cualquier duda, tienen ahí mis contactos, mis correos, mi teléfono para que puedan, si quieren conversar directamente conmigo, gustosos de atenderlos y compartir, ¿no? Porque acá lo importante es siempre sacar ideas, experiencias, compartir experiencias, que es lo más importante para el futuro de los que vayan a dedicarse al arbitraje. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí, Mire, antes de la publicación de la última ley, de la Ley General de Arbitraje, para la constitución de las JRD no estaba normado cuándo debería de empezar la JRD. No, en la nueva ley me parece que ya mencionan como una condición para el inicio de la obra, que debe estar constituida la JRD. Ahí la duda está en que parece que la entidad es la que propone los centros de arbitraje, en todo caso para la JRD, y el contratista es que elige uno de los centros. O sea, yo lo que entiendo es que si la entidad dice de 2 a 5, creo, me parece que dice, sea, si yo elijo 5, yo pongo en mis bases, o en mi contrato, la entidad pone 5 centros de arbitraje. Lo que elige el contratista vale, o sea, yo de esos 5 puedo elegir uno. ¿Eso tiene que ser válido o es que habría una objeción por parte de la entidad para oponerse a ese centro de arbitraje que elige el contratista? no. Gracias por la pregunta, Jorge. Es en tema de JRD, ahora JPRD con la nueva ley, es similar al tema de la cláusula arbitral. En los contratos deben figurar ahora no solamente la cláusula arbitral, sino también la cláusula de JPRD, desde las bases. Y lo que se establece es, la entidad establece o señala 5 posibles centros de JPRD donde puedan llevarse a cabo las mismas. Y es el contratista que dentro de esa nómina de 5 elige uno. El único requisito para que puedan estar esas instituciones dentro del contrato establecido es que pertenezcan al REPAGE, que es la nueva institución que va a supervisar el trabajo de todos los centros arbitrales y de JPRD.
Actualmente no hay esa supervisión. Desde todo punto de vista, esta norma, en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, está bien, porque a los árbitros sí se nos supervisa o se nos controla de diferentes formas, pero no eso, no ocurría lo mismo con los centros arbitrales. Ahora sí, ahora van a tener un control, se va a revisar la nómina de árbitros que ellos tengan, la responsabilidad de los malos actos que pudieran tener los árbitros en un proceso arbitral o los adjudicadores, ya no solamente va a ser responsabilidad de ellos, sino también de los centros de arbitraje que tienen en su nómina a esas personas. Ya no pueden decir, yo no tengo nada que ver, es responsabilidad del árbitro lo que ha señalado, lo que ha hecho, ¿no? Sino que también asumen responsabilidad. Por eso va a ser muy importante que, o ya está siendo muy importante, que los centros de arbitraje depuren su nómina o comiencen a convocar a profesionales que realmente tengan una experiencia y tengan por decirlo, eh, sean conocidos que actúan dentro del margen de la ley, ¿no? Porque en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces, este, esta norma tiene mucho más control sobre los centros de arbitraje, mucho más control no, por fin hay un control, se les pide que tengan ISOs de antisoborno, ISO de calidad, cosas que también se les pedía en la norma anterior, pero ahora son exigencias que sí o sí deben de tener años de experiencia, ya no pueden formarse centros de arbitraje de la noche a la mañana y tener controversias con valores altos de pretensiones, ¿no? Así que, en mi humilde opinión, desde todo punto de vista, creo que esta norma va a fortalecer muchísimo a los centros de arbitraje y el JPRD. Ya, doctor, permíteme otra consulta más. Sí, En claro. el caso de arbitrajes, cuando las partes eligen a los árbitros de parte, no hay mucha exigencia para el árbitro de parte. ¿Eso sucederá igual en la JRD? O sea, porque la JRD también, cuando es un tribunal o la JPRD va a estar constituida por tres, de acuerdo al monto, por supuesto, de la cuantía, o del monto de la obra, no es cuantía, sino monto de la obra. ¿Los árbitros de parte también tienen que cumplir con los requisitos que establece la norma o es que las partes pueden elegir a una persona de su confianza y el presidente de la JRD, que en este caso va a ser un ingeniero, un arquitecto, él sí tendría que cumplir con esos requisitos, o me equivoco? No, ahora, con esta nueva norma, tanto el árbitro de parte o de las partes, como el presidente, en el caso de un tribunal arbitral, o presidente de una JPRD, todos deben estar inscritos en la nómina del centro. Si no estuviera escrito el árbitro de parte, que muchas veces se desvirtualiza todo porque ponen, bueno, pues mi abogado es que mejor que sabe el caso que sea mi árbitro. Y esa no es la función de un árbitro. Si ese árbitro no estuviera en la nómina, ya que estamos en este evento organizado por Lidera, supongamos que ese árbitro de parte no estuviera en la nómina de Lidera, Lidera puede admitirlo o puede rechazar la designación de ese árbitro. Porque lo importante es que estén en la nómina de los centros donde se va a llevar el arbitraje o en la nómina de los centros de JPRD. Tanto el arquitecto o el ingeniero que van a ser presidentes de las juntas de resolución de controversias, de prevención y resolución de controversias, también tienen que estar en la nómina del centro que está llevando a la JPRD. Ya no van a poder ser abogados árbitros, que muchas veces ni siquiera están en el circuito del arbitraje, sino que simplemente mal llevado o mal concebido el nombre de árbitro de parte, ponen a un abogado que por amistad o qué sé yo, y desvirtúan lo que debe ser un árbitro, ¿no? Ahora no, ahora una de las cosas que mencionaba justamente, que yo valoro mucho en esta nueva norma, es el peso que se le está dando y la responsabilidad al mismo tiempo que se le está dando a los centros de arbitraje JPRD, ¿no? Saber con qué profesionales cuentan en sus respectivas nóminas. Doctor, eh,
Discúlpeme que sea un poco insistente, No, no hay casi al problema. finalizar pues, mire, hay otro tema. La norma señala que las decisiones de la de JRD, bueno, y la JPRD son decisiones de cumplimiento obligatorio, ninguna autoridad administrativa, civil o penal lo puede impedir, ¿no? Inclusive señala de que su incumplimiento le otorga a la otra parte la posibilidad de resolver el contrato. El tema está en lo siguiente, doctor, que cuando se sucede el caso del contratista, vamos a suponer el contratista es favorecido con una decisión de una junta de resolución de disputas o junta de previsión de resolución de disputas ahora, el contratista no quiere resolver el contrato, el contratista quiere que se cumpla, si es posible que se refiera a un pago. Pero muchas veces las entidades, cuando el contratista no ve que no quiere resolver el contrato, sino quiere que se cumpla, a veces no cumplen con la decisión de la JRD. ¿De qué manera? Más que todo, si es un valor dinerario, ¿no? O sea, que se reconozca un costo. ¿De qué manera se podría exigir, al margen de que le dan la posibilidad de que una de las partes pueda resolver el contrato, que eso no es la idea pues de las partes, una de las partes es ejecutar la obra? Entonces, ¿de qué manera se podría hacer cumplir ese pago? Por ejemplo, se tendría que someter a otra controversia para que la JPRD exija que se pague a la entidad, de repente con cálculo de interés y estas cosas. No sé, esa es mi duda. Sí, gracias Jorge por la pregunta. Recordemos que las JPRD se instalan y se constituyen desde el inicio de la obra y durante el desarrollo de toda la obra se van resolviendo los problemas o las controversias que se van suscitando. Aquellas controversias que no se llegaran a resolver en el desarrollo de la obra y esta obra se culmina, todas esas controversias pasan al arbitraje recién. Lo que se quiere evitar es que por controversias pequeñas que se pueden resolver dentro del desarrollo de la obra, esta obra se paralice, se demore, se comiencen a aplicar penalidades, se genere más controversia, se perjudica a la población, que al final de cuentas es la que más se perjudica cuando una obra se paraliza, y se comience con arbitrajes, paralizando la obra hasta que salga un laudo arbitral. La JPRD, justamente la principal función que tienen es resolver todas las controversias que se van desarrollando o que van apareciendo a lo largo del proceso. Muchas veces por unas malas bases, por un mal planteamiento para la ejecución de la obra. Y en el día a día, en el desarrollo de la obra, van justamente apareciendo esos problemas. El expediente técnico no es el adecuado, no se preparó correctamente, en fin, vamos con el día a día, con la JPRD, vamos a ir resolviendo eso. Y lo difícil, lo que ya no se pudo llegar a un acuerdo, lo que ya no se pudo resolver, lo dejamos para el final y lo vamos a arbitrar. Pero la obra se sigue desarrollando, la obra se culmina, salvo que sea un caso en que definitivamente tengan que paralizarse porque tiene que primero haber resolver el problema o la controversia a través de un laudo arbitral. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Si nadie más tiene ninguna consulta, les agradezco mucho su presencia y quedo, como siempre, a disposición para cualquier otra duda, cualquier tema. Ahí los chicos de Lidera tienen mis contactos y pueden consultarle a ellos por cualquier tema. Bien, muchas gracias, doctor, por su participación. Encantada de conocerlo y pues poder haber escuchado su ponencia. Interesante el tema. Y nada, muchas gracias y también muchas gracias a todos los participantes. No sé si quedaría algo Gracias. pendiente, no sé, algo antes de poder culminar con la reunión. Por Bien, mi parte, es creo todo. que no. Muchísimas gracias.